El siguiente ponente es el abogado Jorge Melián Brito, quien es abogado egresado de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Mercantil, en Derecho de Sociedad, mención tributos, está a punto de concluir sus estudios de maestría en Administración de Empresas, es doctorando en Ciencias Organizacionales, en estos dos últimos casos también con la Universidad de los Andes, y es miembro del Servicio Jurídico Asesor de la Universidad de los Andes. Tu ponencia es acerca del derecho tributario y en específico se llama Determinación tributaria y su implicación en el procedimiento de fiscalización tributaria. Denle una cálida bienvenida, por favor. Días. Antes de iniciar, le doy nuevamente la bienvenida pública y el agradecimiento al grupo Quiroón por la invitación a participar en estas terceras jornadas, así como a formar parte de este grupo de panelistas con criterio crítico y formación, y a su coordinador, el profesor Yemeni, por la invitación. Como él les indicó, los siguientes minutos conversaré acerca de la determinación tributaria y su implicación en el procedimiento de fiscalización y determinación tributaria. Ahora bien, para hablar de la determinación tributaria, lo ideal sería primero precisar algunos conceptos. Quizás uno de ellos es saber qué es un tributo. Un tributo es una prestación pecuniaria de manera coactiva o coactivamente recaudo del Estado en virtud de la ley para financiar el gasto público. Este tributo o esta definición de tributo nos permite determinar que existe en principio una relación jurídico-tributaria entre un sujeto activo, que es el obligado por la ley a la creación, configuración, coordinación, recaudación, administración y control del tributo, y un sujeto pasivo, que no es otra persona, sino aquel obligado por la ley a pagar o a realizar el pago del tributo. Ahora bien, para que esto se materialice, debe desplegarse diferentes conductas o acciones. Estas acciones o conductas son los que se conoce como determinación tributaria, que no es otra cosa que el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria, así como quién es el obligado a pagarla, a pagar el tributo y cuál es el importe de la deuda. Esto nos permite identificar que este conjunto de acciones básicamente está orientado a, primero, determinar que existe una exigencia o una deuda. Lo segundo es quién es el obligado a pagar esta deuda. Y lo tercero sería cuál es el importe que se debe pagar. Y por supuesto, a quién se le debe pagar. Ahora bien, en la doctrina venezolana, y es un criterio que también comparto, establece que en Venezuela existen cuatro tipos de determinación tributaria: la autodeterminación, la determinación de oficio, la determinación judicial y la determinación mixta. Estos tipos de determinación parten a razón del sujeto obligado, el sujeto que realiza la determinación, es decir, este conjunto de actos para precisar la deuda tributaria. Vamos a ir en los siguientes minutos desgranando algunos de ellos para precisar. ¿Qué se entiende por autodeterminación o determinación del sujeto pasivo? Es aquel acto realizado por el particular en cumplimiento del deber de autoliquidar o pagar el tributo, por el que manifiesta su voluntad proponiendo a la administración tributaria, como se ve en la imagen, la cuantía de su prestación tributaria por él calculada y para cumplirla en la cantidad que él determinó. En otras palabras, son ese conjunto de acciones que hacemos como sujetos pasivos para poner en conocimiento al Estado de cuál fue la deuda. Esto trae consigo el deber, primero, de conocer la norma tributaria. Es una recarga que nos hace el legislador a nosotros, porque tenemos que entender la norma, la entendemos, desplegamos las conductas, hacemos el cálculo y notificamos a la administración tributaria que efectivamente manifieste mi voluntad de hacerme acreedor de la deuda, indicar cuál es la deuda y de pagar la deuda. La, las declaraciones que se hacen de esta naturaleza, de acuerdo al artículo 157 del Código Orgánico Tributario, son consideradas como fiel reflejo de la realidad, de verdad, presunción en contrario. Es decir, existe una presunción de que la declaración que realiza el sujeto pasivo es fiel reflejo de su realidad económica. Exacto, bajo un principio de buen y certeza. ¿Qué otro tipo de determinación? La determinación de oficio o administrativa.
se presenta como la determinación primaria, por ser aquella practicada propiamente por la administración tributaria, con la finalidad de poner al conocimiento al sujeto pasivo de la obligación que existe de la deuda que haya a favor del Estado. Esta determinación la puede hacer la administración tributaria a nivel nacional, estatal o municipal. A nivel nacional sería el CENIT. Ahora bien, de acuerdo al Código Orgánico Tributario, esta determinación primaria o de oficio puede ser de dos tipos, de acuerdo al artículo 141 y dependiendo, y obviamente de acuerdo a las facultades que tiene la Administración Tributaria Nacional. Se puede hacer sobre base cierta o sobre base presuntiva. Es decir, existe una determinación de oficio sobre base cierta cuando la administración tributaria, con apoyo en todos los elementos que permitan reconocer en forma directa el hecho imponible, vale decir el vencimiento de la obligación tributaria. En este caso, existe una colaboración del sujeto pasivo en la presentación de documentos y soportes a la administración tributaria y esta, a su vez, realiza un procedimiento de control administrativo. Otro tipo de determinación de oficio es aquella que se hace sobre base presuntiva. Y nos dice que es aquella que realiza la Administración Tributaria Nacional sobre hechos o indicios que sugieran la existencia de un hecho punible, de un hecho imponible. De acuerdo al artículo 142, son en varios supuestos en los que ella pudiera hacer una determinación sobre base presuntiva. El primero de estos es que el sujeto pasivo se oponga u obstaculice el inicio o desarrollo del procedimiento. La segunda, que el sujeto pasivo lleve dos o más contabilidades. La tercera es que el sujeto pasivo no proporcione la información relativa a las operaciones registradas. Y la cuarta, que el sujeto pasivo hubiera omitido presentar la declaración. Es decir, en teoría se da en aquellos casos en el que el sujeto pasivo, conociendo la norma, no despliega el deber que él tiene de prestar la colaboración a la administración tributaria. Ahora bien, ¿qué vinculación tiene que realicemos la determinación y cuál es su impacto con el procedimiento de fiscalización? Lo primero que debemos entender es que el procedimiento de fiscalización, entendiendo el concepto de determinación, sería aquel conjunto de acciones que realiza la administración tributaria para precisar que existe una deuda a favor del Estado. El inicio de este procedimiento, de acuerdo al artículo 188 del Código Nacional Tributario, se inicia con una providencia administrativa tributaria, la cual debe contener, en principio, los siguientes elementos: quién es el sujeto activo, cuáles son los tributos que se van a fiscalizar, qué periodo, elementos constitutivos de la base imponible, identificación de los funcionarios actuantes y cualquier otra información que permita individualizar la acción de la fiscalización. Es decir, la administración tributaria tiene que notificarle al sujeto pasivo qué está buscando, qué periodo busca, cuáles son los elementos que busca, para que éste efectivamente pueda colaborar. En el principio se dé esa determinación sobre ese 100. Ahora bien, este procedimiento de determinación, al momento que es notificado al sujeto pasivo, también le indica o autoriza cuáles son los funcionarios de la administración tributaria que van a desplegar la conducta. Es decir, esa providencia en principio debería decir quiénes son los funcionarios que van a actuar, indicando que no pudieran en principio actuar otro tipo de funcionarios, sino solamente los que ahí están identificados. Los funcionarios, de acuerdo al principio de certeza, deberían indicar abrir un expediente en el cual incorporen todos los documentos que soporten la actuación de la administración tributaria, así como los hechos u omisiones que se hubieran apreciado en los informes sobre cumplimiento o incumplimiento de normas o situación y la situación preliminar del software. Ahora bien, ¿dónde se puede practicar la fiscalización y determinación de oficio? El legislador, en el Código Orgánico Tributario, en cuanto a la determinación tributaria a nivel nacional, establece que se puede realizar en 4 espacios. La primera, en la oficina de la Administración Tributaria. Entonces, esto lo concatenamos con el artículo 190 del Código Orgánico Tributario. Cuando el sujeto pasivo realice la autodeterminación y pone en conocimiento a la Administración Tributaria de su deuda, la Administración Tributaria en ese momento pudiera fiscalizar esa declaración presentada por el sujeto pasivo e iniciar el procedimiento. Esto sería en el supuesto de que se hicieran en las oficinas de la Administración Tributaria. En este caso, noten, de acuerdo a la norma, en principio la Administración no está obligada a notificarnos del inicio de este procedimiento, porque se entiende que nosotros manifestamos nuestra voluntad de hacer la declaración y le consignamos en las oficinas de la Administración. Ahora bien, cuando la Administración debe trasladarse, efectivamente ya debe notificar. Y se dan los otros 3 supuestos: en el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio fiscal,
o en el de su representante que él hubiera designado. El tercero, donde se realicen total o parcialmente las actividades grabadas. Y la cuarta es donde exista alguna prueba o al menos parcial del hecho imponible. Este último es un poco más indeterminado. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los funcionarios o de la administración tributaria inician ese procedimiento de fiscalización, notifican al sujeto pasivo, en este caso cualquiera de nosotros, de la existencia del procedimiento y documentan todas y cada una de estas acciones? Ellos deben levantar un acta de reparo y este debe contener, de acuerdo al artículo 193, los siguientes elementos: lugar y fecha de emisión, identificación del sujeto pasivo, indicación del tributo, periodos fiscales correspondientes y en su caso, los elementos de fiscalización de la base imponible, hechos u omisiones constatados y métodos aplicados en la fiscalización, la discriminación de los montos por concepto de tributos y cualquier otro elemento que presuponga la existencia de ilícitos, de ser el caso, sancionados con penas restrictivas de libertad si los hubiere. Y por supuesto la firma autógrafa de los funcionarios que fueron designados para realizar esta determinación. Ahora bien, este procedimiento de fiscalización no lo dice de una manera tan simplificada el legislador, pero básicamente dice que pueden finalizar en tres pasos. Lo primero, que la fiscalización realizada por la Administración Tributaria determine que el sujeto pasivo efectivamente declaró el tributo, contabilizó bien y todo está a derecho. Es decir, actuó de buena fe y la Administración Tributaria constató que esa manifestación de voluntad del sujeto pasivo efectivamente refleja fiel y es de manera exacta la verdad. En este caso, levantó un acta de conformidad y no presó nada. El segundo supuesto es que cuando la Administración Tributaria realiza la fiscalización, determina que efectivamente existieron omisiones por parte del sujeto pasivo. Si se lo notifica y le indica que existe un acta de reparo y lo invita a rectificar y a recalcular la Administración Tributaria calcula el monto y le dice que en este caso el sujeto pasivo puede aceptar el reparo y realizar en este caso la Administración Tributaria levanta una resolución que liquide el tributo y está contexto. El sujeto pasivo declaró, la administración constató, verificó algunos errores, el sujeto pasivo dice y, y el tercer supuesto es que el sujeto pasivo dice que no, que él declaró, en el caso de la autodeterminación, declaró, la administración tributaria fiscalizó, la administración tributaria presenta su acta de recurso y el sujeto pasivo dice, yo no me equivoqué, yo calculé bien, el que se equivocó, usted. En este supuesto se inicia el procedimiento sumario. El procedimiento sumario le da, luego de que vence la fiscalización y se notifique el acta de reparo y transcurren los 15 días para que éste pague y el sujeto pasivo decide no pagar porque efectivamente en su interpretación de la norma tributaria él indica que cumplió, tiene 25 días hábiles para formular el descargo y promover todas las pruebas que justifiquen que efectivamente él desplegó las conductas establecidas en norma. Esto abre paso a una evacuación de pruebas de 15 días hábiles, los cuales pueden ser prorrogados por 15 días más, y luego el legislador le da a la administración tributaria un máximo de un año para que la administración tributaria verifique, de acuerdo a las pruebas y el procedimiento, si efectivamente existió o no la obligación tributaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que luego de que usted declaró, confió en que su declaración estaba bien, cumplió la norma, se la presentó al CENIA, el CENIA fiscalizó, revisó, usted le volvió a decir al CENIA, mire, usted se equivocó, aquí están las pruebas, todo se hizo bien, el CENIA recaba todas las pruebas, discurre el procedimiento, tiene un año para decirle a usted, mire, efectivamente, usted tenía razón, y levanta la resolución culminatoria y le indica que no existe otra obligación tributaria y usted tuvo la razón. O por el contrario, le puede decir, dentro de la resolución culminatoria, no señor, usted se equivocó, pague la deuda que debe. En este caso, la resolución culminatoria tendría que tener los siguientes elementos: lugar y fecha de emisión, identificación del sujeto pasivo, su domicilio, indicación del tributo, periodos fiscales correspondientes, elementos fiscalizados, hechos u omisiones, apreciación de pruebas, fundamento de la decisión, elementos que presupongan la existencia de ilícitos sancionados, la discriminación de los montos exigibles por tributos, intereses, sanción, y lo más importante, le tiene que indicar qué recursos le corresponden contra esa decisión.
Ahora bien, como les indiqué anteriormente, de acuerdo a la legislación venezolana, de acuerdo a la doctrina, existen cuatro tipos de determinación. El tercer tipo de determinación es la determinación judicial. Y es este tipo de determinación realizada en sede judicial reconocido en Venezuela, en la cual el órgano jurisdiccional, en este caso los tribunales contenciosos tributarios, revisan la legalidad del acto impugnado y tienen la competencia, y investidos de jurisdicción, de modificar y decidir sobre el asunto debatido. Esto se inicia a través del recurso contencioso tributario. Entonces, en este momento nos paramos y decimos, existen hasta ahora tres procesos. El primero, el del sujeto pasivo, de manera diligente, informar a la administración tributaria que existía una deuda, hizo todos los procedimientos que le establecía la norma y pagó el tributo. La administración tributaria fiscalizó, revisó todo lo que hizo el sujeto pasivo y le dijo, usted se equivocó, y le notifica nuevamente de la deuda. El sujeto pasivo se defendió y le presentó las pruebas a la administración tributaria. La administración tributaria se tomó un año desde que hizo ese procedimiento y le dijo, no, ¿sabe qué? Yo no me equivoqué, el que se equivocó fue usted. Y el sujeto pasivo se fue al tribunal y el tribunal le dijo, ¿sabe qué? No fue ni el sujeto pasivo ni la administración tributaria. O se equivocaron, la determinación y el tributo a pagar es este. Ese sería el tercer sujeto involucrado en esta organización jurídica tributaria que tiene competencias para determinar y precisar la deuda. Ahora bien, luego de este año y quizás año y medio o 2 años y medio de tomes y directos con la administración tributaria, ¿cuál sería la última declaración tributaria que tenemos en Venezuela? Ya la hizo el sujeto pasivo, ya la hizo el sujeto activo, ya le hizo un tercero imparcial que es el juez, es la determinación mixta. Esta determinación mixta es definida como aquella que efectúa la administración tributaria con la cooperación del sujeto pasivo. Este tipo de determinación tributaria, de acuerdo al marco jurídico venezolano, es aquella relacionada con la determinación aplicada en la aduana. En este sentido, el sujeto pasivo informa a la administración tributaria de cuáles son los productos y la administración tributaria, en conocimiento de la norma aduanera, le indica al sujeto pasivo cuál es el importe a pagar y el orden. Estas son algunas de las referencias empleadas para esta disertación y ah, quedo atento a cualquier pregunta relacionada con la determinación tributaria y con los sujetos pasivos de acuerdo a la normativa nacional que están llamados a realizar.